bueno, Desdentado también tiene que ser el líder alfa, pero claro, aquí hay algo que no se ha explorado y es que Desdentado necesita tener una compañera y le aparece una de forma inesperada. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección pelis, acabamos con esta trilogía que la verdad me da mucha pena que la haya acabado yo, pero es que en algún momento tenía que pasar. Y hablo de Cómo entrenar a tu dragón, la tercera y última parte. Así que sin enrollarme más como una persona, vamos a hablar, como Dios manda, de esta culminación del dúo Hippo Desdentado. Y aunque me da pena despedirme de Hippo Desdentado, de Isla Mima y de todos los dragones que hay, me gusta que se haya acabado de esta forma. Tiene un buen cierre. En líneas generales, culmina la trilogía de forma bastante buena. Tiene algún que otro pero no es un pero importante. Es más un poco de quisquillosa, pero oye, está ahí. Ya si DreamWorks decidía sacar una cuarta parte sería para recaudar taquilla, no por otra razón. Aunque creo que se van a centrar más en los live action, que lo veo bastante bien. Ojo, todavía no he visto Cómo entrenar a tu dragón versión live action. Lo tengo ahí pendiente y más ahora que ya sé cómo va a acabar todo. Y tengo una curiosidad inmensa por ver cómo van a retratar a algunos personajes, no es por nada. Pero bueno, un resumen rapidito, así sin dar mucho spoiler. Pero de todos modos voy a entender de que habéis visto la 1 y la 2. Tenemos de que Hippo al final acaba siendo el líder de la aldea, pero se ve la situación de que tiene que liderar una aldea y tiene que cuidar de dragones. Y bueno, Desdentado también tiene que ser el líder alfa, pero claro, aquí hay algo que no se ha explorado y es que Desdentado necesita tener una compañera y le aparece una de forma inesperada, sobre todo teniendo en cuenta de que hay un cazador de dragones de por medio. Vale, como ya he dicho, voy a sobreentender de que habéis visto la 1 y la 2, porque si no, no va a haber manera de hacer este análisis y opinión. Y bueno, en esta película se explora básicamente el último paso que tendrán que dar tanto Hippo como Desdentado para madurar, porque claro, en la primera era una toma de contacto que se conocen, liman las perezas, en la segunda básicamente es ponerse responsabilidades, porque en la segunda se convierten tanto Hippo como Desdentado en líderes. Hippo por la parte humana y Desdentado por la parte de goril. Pero la tercera es como en plan, te tienes que creer y te tienes que tomar en serio la responsabilidad de ser un líder, especialmente Hippo, porque si bien es el líder de Isla Mima, se está preocupando más en proteger dragones que en alimentar y cuidar a su pueblo, que no es que los deje descuidados. Pero, hombre, compara cómo ha aumentado la población de dragones y la población de personas en Isla Mima, la cosa está muy desnivelada. Por lo tanto, no me extraña que le estén diciendo por aquí y por pasiva, por favor, lidera la aldea, cásate con Astrid. O sea, le recalcan mucho de que se tiene que casar con Astrid. Y una parte de mí dice, a ver, si fuera otras circunstancias en las que realmente solo son amigos o que sería un matrimonio de conveniencia, tú dices, bueno, Hippo, aguanta y como un campeón, diles a todos que tú haces lo que quieres, pero es que ama a Astrid, está enamorado de Astrid, es un amor correspondido, por lo tanto, el hecho de que ninguno de los dos se quiera casar hasta el final de la película es que necesitaban un poco creerse de que ya no son niños, no son adolescentes y van a tener que dar uno de los pasos más duros para llegar a ser adultos y es dejar correr cosas, incluso cosas que tú amas. Eso duele 1000 años. Y claro, el quien tenía que tener esta lección muy bien aprendida es el propio Hippo. Pero claro, ¿de qué se va a desprender para poder llegar a ser un buen líder, para poder avanzar, tener un futuro? No Astrid, no su madre, sino su propio dragón, el que le hizo poder abrirse el mundo y creerse a sí mismo y demostrar que siendo él mismo podía ser alguien esplendoroso. Pero claro, ya llegó el momento de desprenderse. Y claro, esa es una parte muy triste, ya llegaremos al final, porque eso se resalta sobre todo en el final. Y eso no quiere decir que Desdentado no tenga que aprender esa lección, pero es que se recalca más en Desdentado el hecho de que tiene que sentar la cabeza.
Cosa muy difícil porque es el único, hasta este momento, furia nocturna que existe. Porque DreamWorks no exploró lo de que entre dragones se mezclen, o sea, por ejemplo, Desdentado nunca se le ha pasado por la cabeza a parearse con Tormenta, la dragona de Astrid. O sea, no, la verdad es que ahora que lo pienso, nunca ha habido dragones mezclándose entre sí. Los patapés con los patafés, los humeantes con los humeantes, los furias nocturnas con las furias nocturnas. Salvo el último, los demás me los he inventado, ojito al dato. Y aquí entra la furia diurna, que por favor, qué cosa más bonita, qué dragona más hermosa. De verdad, ya había visto imágenes, pero claro, no es lo mismo ver una imagen que verla en acción, verla en la película. Yo entendí perfectamente Desdentado, lo maravillado que se quedó con ella. Y ojo que cuando llegaron al mundo oculto, tanto la furia diurna como Desdentado, vi que había un par de furias diurnas más, pero claro, no es su furia diurna. Por lo tanto, sí, ahí me creo que hay amor. O por lo menos que era la única que había disponible, pero en fin. La forma que Desdentado tiene para intentar cortejar a la furia diurna, eso fue súper divertido. Es que era una mezcla de payaso con adorable. Luego se volvió un poco más seria la cosa, pero el principio fue... Vamos, me estallé de la risa cada vez que veía esas imágenes. Claro, para este vídeo he visto un par de veces las escenas. Insuperable. Que la furia diurna desconfíe de Hippo. Hombre, teniendo en cuenta de que la conocemos en una jaula atrapada por culpa de los cazadores de dragones, no me extraña que desconfíe de los humanos. Pero me alegra ver de que al final limaron las presas, porque ambos aman a Desdentado con toda su alma. Aquí he de decir una cosa a favor de Hippo, y es que aunque es cierto de que confiaba de que nunca seguía de su lado, me gusta de que dijera, vale, tú quieres a la furia diurna, te voy a ayudar. Le arregló la cola para que pudiera volar por su cuenta. Es una prótesis, pero una prótesis más resistente. Eso, para mí, habla muy bien de Hippo. ¿Qué queréis que os diga? Por cierto, ya que hemos mencionado a los cazadores de dragones, hablemos un poco del villano, Grimmel. Me encanta Grimmel como villano. Creo que de los tres que ha habido en la trilogía, este ha sido el más interesante de todos. Frío, metódico, sabe tener paciencia, es retorcido, ve a los dragones como una especie de mercancía o un reto para su instinto de depredador. Me encanta. Si no lo considero un personaje favorito de todos los que ha habido en la trilogía, es porque he visto la película en versión castellana. Sí, los que habéis visto la versión doblada en castellano sabéis perfectamente quién fue el que puso la voz de Grimmel, el cantante Melendi. ¡Ay, Dios mío! Yo había oído de que te sangraba los oídos, creía que exagerabais. No exagerabais, y no me acostumbré en ningún momento de la película a oír la voz doblada. Vi alguna que otra escena de Grimmel en su versión original y parecen dos personajes completamente distintos. Por lo tanto, por actitud, por la importancia que tuvo en la trama, Grimmel, de 10. Por la voz, ojalá hubiera visto la voz de Grimmel primero en la versión original, pero bueno, no pasa nada, es una puntualización a tener en cuenta. Los otros cazadores han sido muy poco relevantes, aunque no han sido los pocos relevantes que ha habido en esta película. Seguimos teniendo el problema de los amigos de Hippo. Aunque es cierto que los gemelos han tenido un poquito más de participación y presencia. Me han gustado más que las dos anteriores. Brusca, la escena que tuvo ahí con Grimmel, me pareció muy divertida. Cómo le sacó de quicio hasta que la liberó. Aunque a lo mejor ahí Grimmel aprovechó en plan, bueno, ya que me sacas de quicio, te voy a seguir y así veré dónde se ubican los nuevos... O sea, dónde se ubican los habitantes de Mema. Una idea muy inteligente la de Hippo. Coger a los dragones y a todos sus aldeanos es otra isla. Vale, su hermano. Hombre, intentando darle consejos a Hippo, que si te pones a pensar con un poco de objetividad, no eran malos consejos. Que los dijera él era un poco raro, pero oye, al menos intenta aconsejar a Hippo. Ahí parece un poquito más amigo que los otros dos, que
el gordito, que no me acuerdo del nombre, imaginaos que tan poco relevante ha sido en esta trilogía. Bueno, hay entusiasmo con dragones, si lo quitas no pasa absolutamente nada. El otro patán, primero en la primera le gusta a Astrid, luego brusca en la segunda, y ahora se interesa por Valka. Pero este tío, ¿de qué va? Un personaje muy raro. Por cierto, hablando de personajes irrelevantes, la propia madre de Hippo, Valka. O sea, si la quitas de esta película, prácticamente no cambia la trama, porque es que no ha sido una madre para Hippo. En un momento en el que Hippo estaba de bajona, porque básicamente Desdentado fue capturado por los cazadores de dragones, está a punto de perder a su mejor amigo, lo único que se le ocurre es decir: Astrid, ve a consolar a tu novio. O sea, vale que Astrid sea la novia, haya pasado más tiempo con él, de acuerdo, pero intenta al menos consolar a tu propio hijo, por el amor de Dios. O sea, ahí dije, pero se raya para toda la batalla. Valka no me gusta como personaje. En la segunda, vale, tuvo su momento de gloria, pero en la tercera, si ha tenido más relevancia estoy con esta película, y está muerto. Stoico ha aparecido en forma de flashback, está muerto y ha tenido más participación y presencia que Valka. Por cierto, la película nos dice: prohibido olvidar a Stoico, una puñalada duele menos. Y bueno, ya que estamos aquí, Astrid ha ido evolucionando y ha ido mejorando a lo largo de la trilogía. Aquí ha sido un personaje que básicamente es el Pepito Grillo de Hippo. Es la voz de la conciencia, es el ancla que necesita Hippo para poder avanzar en el futuro. Porque de no estar Astrid, Hippo se quedaría profundamente deprimida e intentaría perseguir a Desdentado a mundo oculto, pero vamos, a la voz de ya. Ni la misma ni leches. Astrid es quien le da un poquito de estabilidad emocional. Esa boda que tuvieron los dos, súper bonito, hermoso, pero añoras a los dragones, porque claro, ya en este punto Hippo se da cuenta de que, vale, derrotaron a los cazadores, pero iba a haber más, el mundo no estaba preparado, por lo tanto le dice a Desdentado: llévate a todos los dragones a mundo oculto, nosotros nos quedamos aquí. Digo, pobrecito, podrían haberse quedado hasta la boda de Hippo y Astrid. Ahí tenía que haber aparecido mínimo Tormenta y Desdentado. Pero al menos me gusta de que al final de la película haya pasado el tiempo y digamos estuvieron ahí una reunión de parejas. Astrid de Hippo, Desdentado, Furia Diurna. Y tanto Hippo como Desdentado tuvieron sus propios hijos. Eso fue hermoso, precioso. Y como... es que estoy pensando ahora en la escena y me estoy volviendo un poco frenética, así que respiremos hondo, Vero, respiremos hondo. La escena en la que los hijos de Hippo tocan el hocico de Desdentado, como Hippo hizo en la primera película. ¡Qué buen cierre! Para mí fue un buen cierre. Vale, valoración general de la trilogía. Bueno, ¿qué puedo decir? Si es que ha hecho de que ame más a los dragones de lo que ya los amaba. Una trilogía que fue de menos a más, pero ya la primera fue una película increíble. Ahora que se va a estrenar live action, me alegra ver de que le van a dar una oportunidad más a esta historia, porque hay gente que todavía cree que las pelis animadas solo son para niños. Hombre, la peli es un poco para niños, pero los adultos lo pueden disfrutar perfectamente. Es una historia que, si bien no tiene la trama más rebuscada y complicada o novedosa de todas, es una trama que creo que todos deberíamos tener muy en cuenta. Y pues Desdentado ha tenido un equipo increíble. Es cierto de que a veces peca de exceso de personajes, pero por lo demás es una trilogía que no me extraña que todo el mundo lo tenga como sus pelis de la infancia o sus pelis de la adolescencia. Ojalá los hubiera tenido mínimo en mi adolescencia. Y esto es todo lo que puedo decir acerca de Cómo entrenar a tu dragón, tercera y última parte. Es que me duele de que no haya más, pero también me gusta de que le hayan dado un buen cierre a la trilogía. A veces es mejor llorar porque se ha acabado a llorar porque se ha degenerado. Las cosas como son. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. ¿Habéis visto toda la trilogía?
¿Creéis de que Hippo y Desdentado son un equipo increíble? Yo creo que sí. Y a medida que iba avanzando la trilogía, se iban haciendo un dúo dinámico, vamos, rozando casi la perfección. Digo casi porque siempre hay cosas que mejorar, pero como todo en esta vida. Así que, bueno, eso es todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.